Bueno, hay dos cosas que nosotros debemos de ver en cuanto al pecado. O varias. Lo vamos a resumir y espero que quien me hizo esa pregunta se mantenga en sintonía con nosotros, porque un día pienso hablar más ampliamente acerca del perdón de los pecados. Creo que es muy importante la pregunta esa. Es muy buena. Lo primero es tener entendido algo, que cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, murió por el pecado de todos los seres humanos. Dicho de otra manera, el pecado ya no es un problema para con Dios. ¿Verdad? La Biblia dice que Dios estaba reconciliando consigo mismo al mundo en Cristo Jesús. Entonces, si alguien pregunta, ¿Dios tiene un problema con un pecado mío? No. ¿Verdad? Porque Cristo ya lo solucionó en la cruz del Calvario. Ese sería, digamos, el primer fundamento. Para Dios, todos los pecados, los que hicimos ayer, los que hacemos hoy, los que haremos mañana, todos están solucionados. Eso fue lo que hizo Cristo en la cruz, solucionar el pecado del ser humano. Si pensamos nosotros en que hay algo no solucionado, tendríamos que aceptar dos cosas: que hay pecados que los pagamos nosotros, o que Cristo tendría que de alguna manera volver a morir, ¿verdad?, para poder pagar eso que hace falta. Y ninguna de las dos cosas son correctas. Así que Cristo murió por todos los pecados. Ahora bien, en la experiencia humana, nosotros sí tenemos que entender que hay pecados pasados y pecados presentes para nosotros. Lo que para Dios no existe, porque para empezar, Dios está fuera del tiempo y del espacio. Él está más arriba de lo creado, donde aparece tiempo y espacio. Para nosotros sí existe el tiempo y el espacio. Entonces, yo puedo definir mi vida con los pecados pasados que Dios me perdonó cuando yo no lo conocía, y los pecados que sigo cometiendo después de haberlo conocido. ¿En qué me afectan los pecados que cometo después de haberle conocido? Si la pregunta de lo que nos está haciendo la persona que nos dice esto es de un pecado de su pasado, yo le voy a decir: levántese, olvídese de lo que el diablo le está diciendo y siga adelante. No hay nada más que hablar. Créale a Dios. Ahora, el conflicto es cuando son pecados que, sabiendo nosotros que somos hijos del Señor, nosotros no lo echamos, y tal vez muy grande, y que nos acusa y que no nos permite seguir. Por supuesto que los pecados presentes para el creyente le afectan en cuanto a su comunión. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios es luz, y la luz en la Biblia tiene que ver con la pureza, con la santidad, como las tinieblas tienen que ver con el pecado. Entonces, cuando en Primera de Juan dice Dios es luz, si andamos en luz, está diciendo, si nosotros andamos sin vivir en el pecado, tenemos comunión. No solo con Él, sino con el cuerpo de Cristo. Pero de no ser así, entonces Dios se conflicta con nosotros, no porque no nos haya perdonado ese pecado, sino porque no obramos en armonía con la vida divina que deberíamos de tener, ¿verdad? Es parecido como aquel hombre recto moralmente, un hombre respetado ante todo el mundo, y con un hijo haciendo patanadas todo el tiempo. Entonces, él desajusta la imagen que la gente tiene de ese hombre tan bueno, tan responsable, tan profesional, tan trabajador, etcétera, con un hijo disoluto que anda día tras día y noche tras noche viviendo de una manera indecorosa. Entonces, ese padre, tarde que temprano, se va a molestar. Es que si no se molestara, entonces dejaría de ser justo. Entonces ya no es el hombre que estamos presentando en la analogía.
¿verdad? Ese hombre se va a indignar porque tiene un hijo que no está representando lo que él le ha enseñado. Porque qué padre, siendo justo, bueno, trabajador y todo, no implanta su imagen en el hijo. Seguramente le dio un ejemplo. Solo su propia vida es suficiente para que el hijo tenga un ejemplo. No digamos que también le dio su genética. Y estoy tratando de usar la analogía a eso con lo que Dios hizo con nosotros. Él nos ha dado ejemplo, pero también nos dio la genética de Cristo. Entonces, lo menos que Dios puede esperar de nosotros es que nosotros le correspondamos para vivir piadosamente. Ahora, cuando eso no pasa, hay un desajuste en la comunión con Dios. Si esta persona que me está haciendo una pregunta tiene dos cosas que tiene que revisar. Lo primero, tiene que revisar cómo está Dios. Porque lo único que podría ser, y estoy tratando de ser muy sincero para contestarle, puede hacer que el gobierno de Dios haya cambiado en su vida. O sea, a veces insistimos tanto en una forma de actuar, que Dios viene y para que nosotros reaccionemos a vivir conforme a su santidad y su justicia, nos disciplina. Y nos disciplina cambiando su manera de obrar con nosotros. Entonces, hay una forma gubernativa, hermanos, que nos está amparando con Dios y que de repente Dios viene y quita su mano y nos deja expuestos. Algo así como dijo Pablo de aquel hombre que le había quitado la mujer a su propio padre. Le digo, se ha entregado a Satanás para que su espíritu sea salvo. O sea, con fines educativos, con fines de purificación, Pablo estaba entregando a Satanás a ese hombre. Entonces, hay un mover de Dios que nos está disciplinando. Si eso es lo que nos está pasando, nosotros debemos ser suficientemente humildes para esperar hasta que Dios venga y diga, bueno, ahora vuelvo a cambiar contigo. Pero también hay otro problema de nosotros. Y es que probablemente estamos pide perdón a Dios y no confesamos nuestro pecado. Son dos cosas muy distintas. Si yo cometo un error con vos y yo llego con vos y digo, mira, perdóname, ¿qué estoy haciendo? Queriendo restablecer mi relación con vos. Bajo ningún punto de vista, yo estoy diciendo que soy chueco y por eso te fallé. Yo te estoy pidiendo perdón. O sea, yo quiero que vos volvás a hacer el mismo conmigo. Pero si yo vengo con vos y no solamente te pido perdón, sino que además de eso te confieso mi degradación, pensemos en que yo me puse a hablar de vos a tus espaldas. Si te mira vos, siendo tan amado vos de mi persona, y te pago y tomo la actitud carnal de ponerme a hablar detrás de tu persona. Cuando lo digo, me estoy exponiendo. Por lo tanto, al reconocer lo que hice, también estoy permitiendo que Dios purifique mi vida. Ya no solo que vos estés otra vez contento conmigo, sino que yo esté tan purificado que no quiera volver a hacer eso, ni con vos ni con nadie. Entonces, cuando Dios nos ve cometer un pecado, primero no lo pongamos en calidad condenatoria. Eso ya dejémoslo a un lado. Pero en calidad de relación y comunión con Dios. Nosotros miramos cómo está Dios y si Dios ha cambiado su gobierno, sométase bajo la mano poderosa de Dios y Él le exaltará cuando fuere tiempo. Pero mi acción es confesarlo. Porque en la confesión hay liberación, hay reconocimiento y hay una manera en la cual la sangre de Cristo vuelve a accionar en nosotros para que nuestras conciencias sean purificadas y nosotros ya no vivamos así. Y lejos de seguir en el pecado, nosotros tengamos una restauración en nosotros. Así que para la persona que me hizo la pregunta, perdóneme que no fui muy específico, porque también obviamente la pregunta es un tanto general, porque hay muchos aspectos que me hubiera gustado tanto platicarlos de manera personal con quien hizo esa pregunta.
Porque el apostolado y aún el ser un pastor no es un asunto de decisión. Aquí estaríamos haciendo la grandísima diferencia entre lo que es un cargo o una manera de vivir, qué sé yo, entre lo que es un llamado. Entonces, en realidad, y lo digo con toda honestidad, si yo hubiera escogido, si hubiera podido escoger qué ser, un apóstol, un pastor, un evangelista, si a mí me preguntan, yo me hubiera quedado con esa etapa que yo tuve en la que todo el mundo me conoció. De hecho, el doctor Ríos, donde me crié tanto tiempo con él, me consideraba un evangelista. Y él bien sabía que lo que menos tenía yo era de pastor. Y les digo, si fuera de escoger, todos los ministerios tienen una parte de entrega, pero de alguna manera los evangelistas tienen el tiempo en el que salen, regresan y a prepararse, pues, ¿verdad? Entonces, ya no hay tanto compromiso como lo existe constantemente con un ministerio pastoral o no digamos con el ministerio apostólico. Así que lo que yo menos hubiera deseado alguna vez en mi vida es que Dios me llamara a ser apóstol. Y todavía, ajuste de penas para mí, el Señor me llamó en los tiempos más caóticos y menos exitosos a los ojos humanos de mi vida. No deseaba yo. A mí, y algún día vamos a platicar así, abiertamente, ¿verdad? Sin tapujo alguno. Por supuesto, expuestos a que si nos quieren creer, bueno, y si no, Totalmente. pues no podemos hacer otra cosa. Pero cuando a mí el Señor me llamó, me ofendió. Me ofendió porque a ese entonces había partido mi padre espiritual, un apóstol que ya no puedo esperar yo. ¿Qué más le faltaba al hermano Otto por tener en obras, en iglesias, en éxitos, en palabra? O sea, entonces el sinónimo para mí de un apóstol era un supergigante como ministro. Y más un montón de hombres que surgieron, a los cuales respeto. Algunos de ellos los ubico muy bien y yo diría, obviamente son apóstoles. Otros, cada quien nos tenemos que hacer cargo de lo que creemos que Dios nos ha llamado. Pero para mí sonó a tono de ofensivo lo que hizo Dios conmigo. Pero aquí estamos. Así que para mi hermano que me pregunta si hubiera escogido, todavía si Dios me dejara escoger, creo que escogiera algo diferente, porque sé que en algo se cumple. No sé qué experiencia tendrán los demás apóstoles. Tal vez nos falte a todos los apóstoles, o a la mayoría de los apóstoles del tiempo de hoy, vivir la cuota de humillación, de sufrimiento, de engendramiento como mujeres de parto para dar a luz lo que Dios quiere. Creo yo que también vivimos épocas en las cuales el evangelio no es perseguido. Las iglesias casi se van levantando por franquicia más que por la obra de alguien, ¿verdad? O sea, se utiliza un nombre institucional y en ningún aparece una iglesia, y entonces el trabajo apostólico no se ve tan comprometido y tan difícil, pues, ¿verdad? Algo así como que hoy los apóstoles dan a luz las obras por cesárea en lugar de con gemidos y con dolores de parto, ¿verdad? Entonces, eso no era lo que le pasaba a Pablo, ¿verdad? Y Pablo, hay un pasaje por ahí en Corintios donde dice, y yo sé que a nosotros los apóstoles Dios nos ha exhibido
como lo último, como la escoria de este mundo, como lo que Dios, como lo que el mundo ha desechado. Creo que esa experiencia en algo nos falta vivir. Y aunque sea un pelito, me tocó a mí vivir el día que el Señor me llamó como apóstol. Así que hasta el día de hoy, tal vez, no sé, voy a decir algo atrevido. Tal vez esto, Marvin Leo Vélez responde a, mírenme lo que yo soy en Cristo, este hombre, ¿verdad? Y no menosprecio jamás, ni despreciaré jamás mi llamado, porque yo sé quién me llamó y a qué me llamó. Pero si pensamos en valuaciones y todo el asunto, pues es algo así como aquel que está contento con su profesión, pero porque es médico y le va muy bien, pero quería ser músico. Todavía tiene esa asignatura pendiente, esa espinita de no haber podido hacer lo que fue. Entonces, para mí, si me dicen ser pastor, eso sí no me llama la atención. Desde mi punto de vista, yo quisiera que todos fueran como yo fui, comprometido, conocí al Señor, a buscarlo a Él, a leer, etc. Yo pensaría que todos los cristianos deberían de ser así. Entonces eso de estar pegadito y pastoreando es un don muy especial. Nunca me ha llamado la atención. Pero pensar en un evangelista al estilo de los que conocí, a los que estuve enfrente de ellos compartiendo, como Iá Ávila, Jorge Rasky, cuántos más, ¿verdad? Luis Palau, y tanta gente que de verdad en algún momento dado, cuando era joven, me fascinaba ir a ver y compartir de esas plataformas, sí. Andar de itinerantes, ir a un lugar, regresar después a su casa, etc. Si a mí me deben escoger, ese sería algo fabuloso para mí. Pero me tienen donde me tienen y acá estoy, eso sí, contento y satisfecho con el Señor. Amén. Excelente. A título personal, entonces, ¿sí cree usted en la ejecución de los ministerios como el pastorado? Sí, es cierto, no toqué mucho el asunto. Yo sí creo en que hay ministerios pastorales, porque la Biblia dice, los 5 ministerios, sigo creyendo en eso, ¿verdad? Apóstoles, evangelistas, pastores, los 5 ministerios. Definitivamente, yo sí creo en ellos, solo que confundimos el pastor como un puesto de una iglesia, en una iglesia, y el pastor como un ministerio de pastor. El gran conflicto es que, bueno, hay un momento en la historia en que yo le llamo esto la doctrina de Frankenstein, porque empezaron un movimiento y un hombre en especial a plantear cómo deberían de ser o cómo clasificar a los que se hacen cargo de la iglesia. Y entonces por ahí surgió el pastor, ¿verdad? Para sustituir al cura de la parroquia, el pastor de la iglesia evangélica, como un cargo. Porque ¿cuántas personas de repente estaban en una iglesia de pastores y después por X motivo, por enfermedad o porque pues los destituyeron? Entonces, ahora ya no soy pastor. Ellos mismos están diciendo con eso que en la realidad lo que tenían era un puesto. Entonces, yo no creo en el puesto de pastor. Lo que se entiende, lo que se infiere como pastor en la Biblia es el anciano. Y que normalmente no se ve que fuera uno, sino que fuera por lo menos de 2 en adelante. Entonces, lo que nosotros conocemos hoy en día como pastor no existe. Tan es así que a las cartas que deberían de ser las cartas apostólicas, como sería Timoteo y Tito, les ponen las cartas pastorales, porque creen que Pablo le está escribiendo a alguien que está de pastor. En el caso de Tito en Éfeso, en el caso de Timoteo en Éfeso y en el caso de Tito en Creta.
No, Pablo le está escribiendo a otros apóstoles discípulos de él. Entonces, hay mucha tela que cortar en ese asunto. Pero si la pregunta es, ¿creo en el ministerio pastoral? Totalmente creo en los 5 ministerios. Excelente. Dice, voy a leer desde el verso 1 para que tengamos contexto. Amasías comenzó a reinar cuando era de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Joadán de Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no con un corazón íntegro. Yo estoy leyendo la textual, solo déjenme echarle un ojo a las Américas, que sé que es la que más se usa. En las Américas dice, e hizo lo recto ante los ojos del Señor, aunque no de todo corazón. No sé si el hermano Donald leyó alguna vez la textual 4, que me imagino que sí lo ha hecho, pero me gusta mucho más porque dice, aunque no con un corazón íntegro. ¿Qué? Ese pasaje yo honestamente pasé de noche. Alguna vez lo tengo que haber leído, pero lo pasé completamente de noche. Qué hermoso pasaje. Y si me permiten, me gustaría comentar un poquito al respecto. La integridad es la rectitud interior y la pureza que le expresamos a Dios desde nuestro más sincero y expresión de nuestro yo. Dicho de otra manera, nosotros podemos ser rectos, como lo dice el pasaje, obrar bien sin ser íntegros. Porque la integridad, muchas veces nosotros la confundimos, el concepto. Y olvídense un poquitito de las etimologías, porque cuando hacemos todo etimológicamente, ténganlo por seguro que la Biblia no la vamos a entender. Pero capturando el sentido, la integridad tiene que ver con la pureza interior, con esa acción del ser humano de quererse pegar a su Dios. Es algo así como lo que dice Juan 3. La condenación vino al mundo porque los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Ese amar la tiniebla es la falta de integridad. Y amar la luz es la integridad. Pero no está diciendo que hacen lo que la luz les pide que hagan, sino que se apegan a eso. Entonces, la integridad tiene que ver con lo que el ser humano quisiera vivir en Dios, aunque tal vez no pueda vivir. De tal manera que hay gente íntegra como David, con unas metiditas de pata, que Dios nos libre de ellas. Y hay gente que puede obrar con rectitud y que no es íntegro ante Dios. Tal vez 2 ejemplos que se me presentan ahorita en la mente con respecto a eso es precisamente David y Saúl. Saúl a uno le cuesta ver aún las muchas esposas que pudo haber tenido como rey. Ni eso le miramos a Saúl. Un hombre, diríamos, muy recto en su caminar para con el sexo opuesto. Un hombre sin muchos pelos que sacarle y un hombre reprobado por Dios porque no era íntegro. Y un David, pues lo miramos una y otra, pues, ¿verdad? Es que no podemos negarlo. Claro que era David, pues, ¿verdad? En muchas cosas que pudiéramos ver cómo le jugó la vuelta a los mismos filisteos, cómo se fingía que era loco, cómo esto, cómo lo otro. No, David tenía sus cosas tremendas. ¿Y cómo terminó? Quedándose con la mujer que no le pertenecía. Y con todo y eso, Dios fijó una medida en David. Así es. Para que todos los que fueran como él los iba a probar. Y todos los que no fueran como él los habría de reprobar.
Y obviamente no estaba esperando que tuvieran los faltantes de la vida. Claro. Estaba esperando eso interior que uno siempre está buscando. La integridad la alcanzamos nosotros cuando en nuestro interior siempre deseamos ser como Dios quiere, aunque con eso, aunque nuestras capacidades no nos permitan, por la carne, por muchas cosas más, nuestra debilidad no nos permite alcanzar perfección, pero internamente siempre queremos agradar a Dios. Qué pasaje más hermoso, yo lo voy a guardar para mí, porque me hubiera sido más fácil, si hubiera conocido ese pasaje, me hubiera sido más fácil en otros momentos explicar algunas realidades como las que he explicado ahora. Muy buena pregunta. Hay una manera de ser como los de Berea. Escudriñando, cotejando, y aunque obviamente se requiere tiempo, años para instruirnos, y la Biblia no es un libro de fácil acceso para la instrucción. Eso no significa que Dios en su misericordia no haya hecho el milagro de sacar a la iglesia del oscurantismo y proveer el maravilloso milagro de la imprenta. Con lo cual, una de las cosas más impresionantes, tal vez la primera gran obra que se imprimió de gran valor cuando se inventó ese medio, fue la Biblia. Así que yo invitaría a que se escudriñe la palabra. Por supuesto, alguien dirá, no tenemos la capacidad, ¿verdad? Porque es parecido a un enfermo que va con el médico. Normalmente actuamos ciegamente, y lo que el médico nos diga, lo hacemos porque decimos nosotros, él sabe más que yo. Mas, sin embargo, podemos ir cotejando mientras que el Espíritu nos va dando la libertad y nosotros mismos hacernos responsables de lo que creemos y desarrollamos en nuestra vida. Entonces, tenemos varias maneras de ir nosotros creciendo en nuestra fe sin que nos atragantemos ni tengamos que aceptar exclusivamente todo lo que escuchamos. Yo pienso que uno de los respetos que debemos de tener los que predicamos la palabra es exponer pero no imponer, ¿verdad? Entonces, bajo ningún punto de vista me siento yo en la actitud de imponerle a nadie, sí exponer. Ahora, nosotros conforme lo que vayamos creyendo, debemos de irlo asimilando. Eso sería para mí tal vez, digamos, lo primario. Lo otro es ver que la verdad, la revelación es progresiva y muchas cosas nosotros no las podemos entender ahora, pero deberíamos de tener la actitud de decir, por alguna razón alguien más avanzado lo dice. Si no te ofende, si no está quebrando los principios que hemos aprendido, ¿por qué me voy a conflictar por lo que no tengo la capacidad precisamente de asimilar? Se me viene un pasaje y vamos a ver si lo puedo encontrar rápidamente. Vamos a ver. Que como aquí me están agarrando en curva con las preguntas, vamos a ver. Dice Pablo en Filipenses 3:12, no que lo haya obtenido ya ni que ya esté perfeccionado, sino que sigo corriendo por si logro alcanzar aquello para lo cual fui también alcanzado por Cristo. Hermanos, no considero que yo mismo lo haya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando las cosas que quedan atrás y extendiéndome a las que están delante, sigo corriendo hacia la meta, hacia el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que
Y aquí viene el centro de lo que quería decir. Todos los que somos perfectos, sintamos esto. Está diciendo Pablo, todos los que somos maduros. Y si algo sentís diferente, también esto os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos lo mismo. Entonces, tengamos el cuidado que el enemigo no nos tiente a vernos diferentes en lo que no estamos parejos. ¿Por qué no más bien nos miramos con tantas similitudes en lo que hemos alcanzado? Entonces, yo que soy, digamos, el gestor de la enseñanza en las áreas de las iglesias que atiendo, pues obviamente podré ir aquí y los demás hermanos acá. Entonces, siempre va a haber una diferencia entre lo que tú me escuchas, lo que entiendes, y lo que yo enseño y tú no entiendes. Claro. Elemental, ¿verdad? ¿Por qué no ver todo en lo que nos vamos acoplando y en lo que tenemos armonía y esperarnos? Es lo que dice Pablo, ¿verdad? En lo que todavía no tenemos plenitud, ya sea por tiempo o porque todavía no hemos madurado lo suficiente. Porque Pablo decía, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Entonces, a veces nos falta una etapa de la vida, y no porque seamos carnales ni nada, sino que hay una etapa de la vida en que aprendemos, ¿verdad? Lo que no podríamos aprender de otra manera, como a ti que te tocó aprender de tu hija porque ahora tenías una hija. Claro. Entonces te dio una pequeña lección de vida, ¿verdad? Así es. Si no hubieras tenido tu hija, no hubieras visto ese momento que le pasó de estar metiendo los dedos en los tomas de la corriente. Pues, ¿verdad? De igual manera, a veces no tenemos nosotros un tiempo para entender. Pero los apóstoles nunca se complicaron, y eso fue lo que a mí me fascinó al considerar el Nuevo Testamento. Los apóstoles no se complicaron en extremo como nosotros en cuanto a las verdades, a la doctrina. Ellos solo tenían una manera de ver las cosas. La enseñanza centralizada en la persona de Jesús y la iglesia que es su cuerpo. Al lograr la unidad de ellos, de los hermanos, bajo esa consigna, las demás cosas ellos tenían la suficiente paciencia para irlas enseñando, y que era obvio que cuando pasaban en alguna iglesia se quedaban muchas cosas sin entender. En Corinto estuvo una muy buena cantidad de tiempo Pablo. Tal vez uno de los lugares donde más tiempo estuvo. Pero cuando viene él y le tiene que escribir a los corintios, se nota que no les habló mucho sobre los sacrificios a los ídolos. Y se nota que no les habló abundantemente sobre los matrimonios. Y entonces tiene que escribir el capítulo 7 y el capítulo 8 para poderles explicar de eso. A los tesalonicenses, que uno ve a Tesalónica, que Pablo llega, pero es muy poco el tiempo que está, se van. Evidentemente no les habló de los tiempos del fin. Entonces Pablo no era exhaustivo prácticamente en ningún lugar a donde iba. Siempre iba dejando cosas que no se cubren, pero dejaba lo esencial. Entonces era un buen tutor de parte de Dios, dejando la esencialidad que era vivir a Cristo, vivir con la persona de Jesús, amar a los hermanos como el cuerpo de Cristo y dejar que mutuamente ellos se edificaran en el Señor. De ahí las demás cosas las iba emparejando a través de las cartas o de sus visitas, dependiendo de la necesidad que los hermanos iban a alcanzar. Dios me los bendiga a todos. Estamos contentos. Primero porque puedo ver preguntas tan honestas, tan sinceras, que yo mismo en algún momento dado de mi vida me las planteé y otras las hubiera querido hacer con la libertad con la que ahora ustedes las están haciendo. Y esperamos ser también transparentes y honestos para contestar lo que creemos en el Señor, y también para un día abstenernos de contestar lo que no entendamos con claridad. Dios me los bendiga.